Buenas tardes, somos el equipo Orangután de la asignatura de base de datos y vamos a hablar sobre los conceptos básicos de transacciones. Los integrantes de este equipo son Nicolás Barra, Adolfo Alfaro, David Muñoz, Iván Silva y nuestro profesor es Germán Espinosa. Primero que todo, hay que saber qué es una transacción. Una transacción es un proceso que consta de varios pasos los cuales nos ayudan a poder realizar el traspaso y actualización de información en una base de datos, sin fallos e inconsistencias. Esto ocurre gracias a que poseen una unidad de ejecución de programa que accede a los datos y los actualiza solo si es el caso. Este caso ocurrirá si es capaz de ser verificado por una serie de procesos que, si por algún motivo ocurre una interrupción o fallo durante están siendo ejecutados, se dirá que la transacción tuvo un error y los datos estaban siendo modificados volverán a su estado inicial. Para poder crear una transacción se debe seguir una serie de pasos que está ligado al programa de la base de datos que se está utilizando. Pero usualmente el comando comienza con un begin transacción y luego termina con un end transacción. Además de eso, hay que considerar que la transacción será efectuada únicamente si todos los pasos son correctos. Si en algún momento ocurre un problema, esto ocurrirá un rollback, que es decir, que se reiniciará la transacción como una nueva, desde cero. Una vez creada la transacción, se debe conocer que existen ciertas propiedades que éstas nos ayudarán a verificar si es que la transacción fue dada de manera efectiva o no. Para ello, existen las propiedades ACID, que significa Atomicy, Consistency, Isolation y Durability, que en español sería atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esto sirve para que quede claro que las operaciones no se realiza un cambio de inmediato, sino que primero pasan por estas propiedades y luego de ello se puede verificar si el proceso cumplirá para una transacción o tendrá que volver a realizarse. La primera propiedad es la atomicidad. La atomicidad se encarga de mantener un respaldo de los valores antiguos para, en caso de algún error o fallo durante la ejecución del traspaso, ésta mantenga los datos y solamente pueda liberarlos una vez que la transacción sea realizada por completo de manera correcta. La atomicidad habla de todo o ninguno, es decir, o recibe todos los procesos o no recibe ninguno. Además de eso, todo esto está gestionado por el componente de gestión de transacciones. Un ejemplo de atomicidad es, por ejemplo, la transacción de 50 pesos de una cuenta A una cuenta B. Puede suceder lo siguiente como un fallo, que se descuente 50 pesos de la cuenta A, pero la cuenta B no recibe los 50 pesos, es decir, se pierden 50 pesos, o también puede suceder que falle desde el principio y no se ejecute ninguna de las dos operaciones, es decir, que no se descuente el dinero A y que B tampoco reciba el dinero. Estas fallas se conocen como estados inconsistentes. La segunda propiedad es la consistencia. Los datos son consistentes cuando la transacción comienza y termina cuando debe hacerlo, es decir, que las operaciones realizadas por las transacciones sean congruentes con lo que se solicita y que posea además restricciones adecuadas. Esto quiere decir a la vez que no altere los recursos o datos que no tengan relación con la transacción y además de eso, la principal autoridad que determina la congruencia de la transacción es el programador que crea la aplicación. Ejemplos de errores que pueden ocurrir en esto es, por ejemplo, que una cuenta transfiera dinero y ésta sea recibida por múltiples cuentas y no solamente una como corresponde. Otro error podría ser que una cuenta pierda dinero sin haber realizado ninguna transacción. Y otro error podría ser que se le otorgue dinero a una cuenta sin haber recibido una transacción. La tercera propiedad es el aislamiento. El aislamiento trata de explicar que cada transacción posee una operación totalmente aislada entre el resto de transacciones. Es decir, que una transacción no puede leer información o datos de otra transacción. Y esto aplica en todos los casos. Si bien se da el caso que las transacciones operen de manera concurrente, se dan métodos como la secuencialidad que permite el aislamiento de forma eficiente. En resumen,
La propiedad de aislamiento asegura que la transacción sea ejecutada de manera concurrente y no se entrelacen sus datos con otra transacción. La responsabilidad de mantener todo esto en orden es la llamada componente de control. Y la cuarta y última propiedad es la durabilidad. Una transacción que es realizada con éxito se debe comprobar que los cambios realizados en la base de datos persistan con el tiempo, incluso si llega a existir cualquier problema del sistema. Ahora bien, aunque pueda producirse una falla en el dispositivo donde se gestione, estas modificaciones ya se mantienen guardadas en el disco, de forma que solamente puedan ser borradas si ocurre algún problema directamente con la base de datos. La durabilidad es permitida gracias al componente de gestión de recuperación, que tiene mucha relación con el componente de gestión de transacciones a su vez. Un ejemplo de una transacción errónea con la durabilidad es, por ejemplo, que se transfiera un dinero, pero este desaparece al cabo de, por ejemplo, un minuto. Estado de una transacción. En ausencia de fallo, todas las transacciones se completa con éxito. Sin embargo, como se ha visto antes, una transacción puede que no siempre termine su ejecución con éxito. Una transacción de este tipo se denomina abortada. Si se pretende asegurar que las propiedades de atomicidad, una transacción abortada no debe tener efectos sobre el estado de la base de datos. Así, cualquier cambio que se haya hecho en la transacción abortada sobre la base de datos debe deshacerse. Una vez que se ha deshecho, los cambios efectuados por la transacción abortada, se dice que la transacción sea retrocedido. Parte de la responsabilidad del esquema de recuperaciones es gestionar las transacciones abortadas, ¿cierto? Es obvio. Una transacción que termina con éxito se dice que está comprometida. Una transacción comprometida, sí, que haya hecho modificaciones transforma la base de datos llevándola a un nuevo estado consistente que permanece incluso si hay un fallo en el sistema. Cuando la transacción se ha comprometido, no se puede deshacer sus efectos abortándola, sino que la única forma de deshacer los cambios de una transacción comprometida es ejecutando una transacción compensadora. Por ejemplo, si se añade, supongamos, 20 pesos a una cuenta, la transacción compensadora debería de restar esos 20 de la cuenta. ¿Me entiendes? Una transacción debe estar en uno de los siguientes estados. Activa es el estado inicial de la transacción que permanece en el estado durante su ejecución. Parcialmente comprometida después de ejecutarse la última instrucción. Fallida después de descubrir que no se puede continuar la ejecución normal. Abortada y o comprometida. Acá hay un diagrama de estado de una transacción. Si está activa, tiene dos opciones: parcialmente comprometida o fallida. Si en el caso de que está fallida,
va a abortar la ejecución. Si está parcialmente comprometida, tiene dos opciones. Es pasar a comprometida y finalizar la ejecución, o pasar a fallida y abortar la ejecución activa, ¿cierto? Bueno, eso sería. Y lo siguiente es implementación de la atomicidad y la durabilidad. El componente de gestión de recuperación de un sistema de bases de datos implementa el soporte de la atomicidad y la durabilidad. En primer lugar, consideramos que un esquema siempre es extremadamente ineficiente, denominado copias de sombra. En este esquema se basa en hacer copias de la base de datos, denominadas copias sombra. Asume que solo una transacción que está activa en cada momento. El esquema asume que la base de datos es simplemente un archivo en disco. En disco se mantiene un puntero llamado puntero-bd que apunta a la copia actual de la base de datos. En el esquema de copia, en la sombra, una transacción que quiera actualizar una base de datos que crea primero una copia completa de dicha base de datos. Todos los cambios que se hacen en la nueva copia de la base de datos, dejándolo la copia original. La copia de sombra inalterada, si en cualquier punto que haya votado tu transacción, la copia nueva simplemente se borra. La copia antigua de la base de datos no se ve afectada. Si tu transacción se completa, se compromete como sigue. En primer lugar, se consulta al sistema operativo para asegurar de que todas las páginas de la nueva copia de la base de datos se ha escrito en el disco. Después de terminar, esta orden se actualiza en el puntero-bd para que apunte a la nueva copia de la base de datos. La nueva copia se convierte entonces en la copia de base de datos actual. La copia antigua de la base de datos se borra después. Se dice que la transacción está comprometida en el momento que el puntero-bd actualizado se escribe en disco. Considérase ahora la manera en que esta técnica, los fallos de las transacciones y el del sistema. En primer lugar, considérase un fallo de la transacción, ¿cierto? Si tu transacción falla en algún momento antes de actualizar el puntero-bd, el contenido de la base de datos anterior no se ve afectado. Se puede abortar tu transacción simplemente borrando la nueva copia de la base de datos. Una vez que se ha comprometido tu transacción, el puntero-bd apunta a todas las modificaciones que se está realizando en la base de datos. De este modo, todas las modificaciones de tu transacción se ven reflejadas o en ninguna de ellas, independiente del fallo de tu transacción. Considérese ahora el resultado de un fallo en el sistema. Supóngase que el sistema falla en algún momento antes de escribir en disco, el puntero-bd actualizado.
Entonces, cuando se reinicia el sistema, leerá el puntero -bd y verá el contenido original de la base de datos y ninguno de los efectos de la transacción, y será visible en bases de datos. A continuación, supóngase que el sistema falla después de actualizar en el disco puntero-bd antes de que el puntero se actualice. Todas las páginas actualizadas de la nueva copia de la base de datos se escribe en disco. De nuevo, se asume que una vez que el archivo se escribe en disco, su contenido no se daña incluso si hay un fallo en el sistema. Por lo tanto, cuando el sistema se reinicie, leerá puntero-bd y verá el contenido de la base de datos después de la transacción haya realizado todas las modificaciones. La implementación depende realmente de que escribir puntero-bd sea una operación atómica, es decir, o se escribe todos sus bytes o ninguno de ellos. Wow, 10 minutos. Si se escribiera alguno de los bytes en el puntero y otro no, el puntero no tendría sentido, y al reiniciarse el sistema no se podrían encontrar ni la versión anterior ni la nueva de la base de datos. Afortunadamente, los sistemas de disco proporcionan actualizaciones atómicas de bloque enteros, o al menos en un sector del disco. En otras palabras, el sistema de disco garantiza la actualización automática del puntero-bd. Siempre que nos aseguremos que el puntero-bd cabe en un único sector, lo que se puede asegurar almacenándolo al comienzo de un bloque. De este modo, la implementación de la copia de la sombra del componente de gestión de recuperación asegura las propiedades atomicidad y durabilidad de las transacciones. Aquí hay un esquema de técnica de copia de la sombra para la atomicidad y la durabilidad. Aquí el puntero, aquí se encuentra en el cuadro, en un byte, el puntero -bd junto con la copia anterior de la base de datos antes de la actualización, y aquí se ve una nueva copia de la base de datos después de la actualización. Antes de que se actualice, se hace una copia anterior de la base de datos, y esa es como el respaldo que yo grabo, que se borra al momento de actualizarse, o en caso de que no se cumpla la función. Eso sería. Gracias. Ok. Ejecuciones concurrentes. Se permite ejecutar concurrentemente varias transacciones en el sistema, siendo las ventajas de esto el aumento de utilización del procesador y del disco, conduciendo a mejorar la productividad de la transacción. A una transacción puede ser utilizada la CPU, mientras otra se está leyendo desde o escribiendo a disco. Reducción de tiempo medio de respuesta de las transacciones. Las transacciones pequeñas no tienen necesidad de esperar detrás de las grandes. Definición de concurrencia. Este ocurre cuando dos o más cálculos ocurren dentro del sistema del periodo de tiempo, y generalmente cuando hay una dependencia entre ellos. Un ejemplo muy sencillo vendría siendo esta suma de aquí.
La dependencia es que cada proceso tiene un operador. Lo que, sí, varios cálculos que ocurren en el mismo tiempo. Para el caso del sistema bancario tenemos dos transacciones que vendría siendo AT1 y AT2 para traspasar fondos de una cuenta a otra. AT1 transfiere 50 de la cuenta a la cuenta B. Y AT2 transfiere el 10% del saldo de la cuenta A la cuenta B. Como tenemos aquí en la imagen, sería la cantidad de dinero que posee la cuenta A, restándole a 50 y sobreescribiendo este mismo dato de la base de datos. Así que leer la cuenta B, recibir el depósito ya efectuado y sobreescribirlo en la misma base de datos, ocurriendo lo mismo para la transferencia 2. Planificación. La definición de planificación vendría siendo secuencias que indican el orden cronológico en el que se ejecutan las instrucciones de transacciones concurrentes, o sea, una después de otra en el mismo lapso de tiempo. Supongamos ahora que el valor de las cuentas de A vendría siendo de 1000 y de B vendría siendo 2000. La planificación 1 sería esta figura de acá, la cual vendría siendo una planificación secuencial, ya que la T2 sigue de T1, o sea, esta ocurre antes que esta, de donde, siguiendo la secuencia de datos o instrucciones, aparece en orden cronológico de arriba hacia abajo, la cual la columna T1 está a la izquierda y la T2 a la derecha, obteniendo de que mediante todo este proceso la cuenta A se haya quedado con 1055, mientras que la cuenta B se haya quedado con 2145, cumpliendo de que la suma de ambas cuentas formen un valor de 3000, por lo tanto es consistente. Para la planificación 2 sería al revés, o sea, T1 siguiendo T2. Como se espera, se conserva la suma de ambas cuentas, obteniendo el valor A 850 y B 2150. Ya que se conserva la suma de estos dos, esta planificación es consistente. Ahora, cada planificación secuencial consiste de una secuencia de instrucciones de varias transacciones, en la cual las instrucciones pertenecientes a una única transacción están juntas en dicha planificación. De este modo, para un conjunto de n transacciones existe una cantidad grande de factores de planificaciones secuenciales distintas. Para el caso del sistema bancario es posible generar una planificación 3, siendo equivalente a la planificación 1. Una vez que la ejecución tiene lugar, se llega al mismo estado que llegan las transacciones, cuando las transacciones se ejecutan secuencialmente de orden T1 seguida de una orden T2. La suma se conserva igualmente, por lo que esta planificación es consistente. Ahora, importante, no todas las planificaciones secuenciales concurrentes producen un estado correcto. Se podría generar que una planificación 4 con el siguiente orden que está en pantalla, que lee ella resta la transacción 1, se vuelve a leer ella, se obtiene el dato tem que vendría siendo el 10% de lo que vendría siendo el valor de la transacción de la cuenta que era originalmente, y se vuelve a restar este mismo dato, sobreescribiéndose a sí mismo, y así pasamos a leer B, se vuelve a sobreescribir A y leyendo B,
sea, en la transacción 1 se depositaría el valor de 50 de la cuenta a la cuenta B, y de la cuenta B, de la transacción 2 se depositaría el 10% de la transacción A, obteniendo estos valores. Como tal, el valor que resultante aquí no es un valor que conserve la operación original de A más B formarían 3.000. Por lo tanto, esta planificación no es consistente. ¿Cómo se podría asegurar la consistencia de datos? Se puede asegurar la consistencia de la base de datos de una ejecución concurrente si está seguro de que cualquier planificación que se ejecute tiene el mismo efecto que otra que se hubiese ejecutado sin concurrencia. Es decir, la planificación debe ser, en cierto modo, equivalente a una planificación secuencial. La secuencialidad. Cada transacción preserva la consistencia de la base de datos. Así, la ejecución secuencial de un conjunto de transacciones preserva la consistencia de la base de datos. Una posiblemente concurrente planificación es secuencial si es equivalente a una planificación secuencial. Diferentes formas de equivalencias de planificación dan lugar los conceptos de secuencialidad en cuanto a conflictos y secuencialidad en cuanto a vistas, lo cual veremos más adelante. Se ignoran las operaciones a excepción de las instrucciones leer y escribir, y se asume que las transacciones pueden realizar entre lecturas y escrituras cálculos arbitrarios sobre datos en memoria intermedia local. Nuestras planificaciones simplificadas constan solo de instrucciones para leer y escribir. Para el caso del sistema bancario se muestra la transacción 3 con las instrucciones leer y escribir de la siguiente forma. De la transacción 1 tenemos que estar leyendo la cuenta A, la está escribiendo, pasando a la transacción 2, que también está leyendo ya y escribiendo ya, y recibir hasta que la cuenta se haya ido y reciba la transacción de parte de la cuenta. Y mismo pasa con la transacción con T2. Secuencialidad en cuanto a conflictos. Se considera una planificación P en la cual hay dos instrucciones consecutivas I sub I e I sub J de las transacciones TI y TJ respectivamente, siendo estas no iguales una entre otras. Las instrucciones de I sub I y sub de las transacciones TI y TJ pueden entrar en conflicto si y solo si existen algún elemento Q accediendo por ambas instrucciones, y al menos una de estas instrucciones grabó un Q. Puesto que solo se tienen en cuenta las instrucciones leer y escribir, se deben considerar 4 pasos, que la instrucción I sub I a leer Q e I sub J a leer Q. Estas dos no entrarían en conflicto, ya que el orden de I sub I y I sub J no importa, ya que la transacción T sub I y T sub J leen el mismo valor Q, sin importar el orden. Ahora, para el segundo paso, si la instrucción I sub I lee un Q e I sub J escriben Q, estas están en conflicto, ya que si la instrucción I sub I está antes que la instrucción I sub J, entonces T sub I no lee el valor Q que escriben en la instrucción I sub I de T sub J. Si I sub I está si I sub J está antes que I sub I, entonces T sub I lee el valor de Q escrito por T sub J. Por lo tanto, el orden de instrucciones I sub I e I sub J es importante. En caso de que esto ocurra al revés, o sea, de que I sub I escriba un Q e I sub J sea igual a leer Q, estas también estarían en conflicto,
ya que el orden de instrucciones I sub i e I sub j es importante por razones similares para el caso anterior. Ahora, si I sub i escribe q e I sub j escribe un q, o sea, estas también estarían en conflicto, puesto que ambas instrucciones son operaciones. Escribir el orden de dichas instrucciones no afecta a t sub i ni a la transferencia t sub j. Sin embargo, el valor que obtendrá la siguiente instrucción q de p sí se ve afectado, ya que únicamente se conserva de la base de datos la última de las dos instrucciones. Si no hay ninguna otra instrucción, escribir q después de que instrucciones I sub i e I sub j en p, entonces el orden de I sub i y I sub j afecta directamente el valor de q en el estado de la base de datos que se obtiene por la planificación p. Para ilustrar el concepto de instrucciones conflictivas, considérese la planificación 3. Instrucción escribir a de t sub 1 está en conflicto con la instrucción leer a de t sub 2. Sin embargo, la instrucción escribir a de t sub 2 no está en conflicto con la instrucción leer b de t sub 1, ya que las dos instrucciones acceden a diferentes elementos de datos, sea I sub i e I sub j, instrucciones consecutivas de una planificación p. Si I sub i e I sub j son instrucciones de transacciones diferentes y además I sub i e I sub j no están en conflicto, entonces se puede cambiar el orden de I sub i y I sub j para obtener una planificación p', que esta vendría siendo equivalente a la planificación p mencionada anteriormente, puesto que la instrucción escribir a de t sub 2 en la planificación 3 no está en conflicto con la de instrucción leer b de t sub 1. Entonces se pueden intentar cambiar dichas instrucciones para generar una planificación equivalente, la planificación 5, que vendría siendo la planificación 3 después de intercambiar un par de instrucciones. Se puede continuar intercambiando instrucciones no conflictivas como de la siguiente forma: intercambiar instrucción leer b de t sub 1 con la instrucción leer a de t sub 2. Intercambiar esa instrucción escribir b de t sub 1 con la instrucción escribir a de t sub 2. E intercambiar instrucción escribir b de t sub 1 con la instrucción leer a de t sub 2. Intercambiándose esta de uno a otro, se obtiene la siguiente figura: una planificación secuencial equivalente a la planificación 3, la cual vendría siendo una planificación secuencial. Ahora, para la equivalencia de conflictos y planificaciones, si una planificación P se puede transformar en una planificación P por medio de una serie de intercambios de instrucciones no conflictivas, se dice que P y P' son equivalentes en cuanto a conflictos. Considere la planificación 7 de la siguiente figura. Solo consta de las operaciones significativas de las transacciones T3 y T4, ya pueden decir leer y escribir anteriormente mencionadas. Esta planificación no es secuenciable en cuanto a conflictos, ya que no es equivalente ni a la planificación secuencial T3, T4, ni viceversa. Bueno, yo voy a hablar sobre la secuencialidad en cuanto a vistas. La secuencialidad en cuanto a vistas funciona básicamente en operaciones de leer y escribir para solucionar los problemas o conflictos de manera menos drástica. Y tiene que cumplir unas siguientes condiciones. La número 1 es que consideremos dos variables iguales, tal que P y P'. Si la transacción T, en este caso, lee el valor inicial de Q en la planificación P, entonces T sub I debe también leer Q en P'. La segunda es que para todo elemento de datos Q, si T sub I ejecuta leer en P y el valor ha sido producido en TJ, entonces en P' la transacción TI también lee Q producido por la transacción TJ. Y la tercera, para todo elemento de datos Q, la transacción que realice la última operación escribir, que en este caso es Q, en la planificación P, entonces
debe realizar la última operación y escribir Q en la planificación P'. O sea que en este caso, en la imagen que vemos en pantalla, P1 no es equivalente en cuanto a vistas con P2. El concepto de equivalencia en cuanto a vistas lleva al concepto de secuencialidad en cuanto a vistas. Se dice que la planificación P es secuencial en cuanto a vistas si es equivalente en cuanto a vistas a una planificación secuencial. Como por ejemplo, supongamos que se aumenta la planificación 7 con la transacción T6 y se obtiene la planificación 9, tal y como se muestra en la siguiente figura. Toda planificación secuencial en cuanto a conflictos es secuencial en cuanto a vistas, pero existen planificaciones secuenciales en cuanto a vistas que no son secuenciales en cuanto a conflictos. Realmente la planificación 9 no es secuencial en cuanto a conflicto, puesto que para todo par de instrucciones, estas están en conflicto y por lo tanto no es posible ningún cambio de instrucciones. Recuperabilidad. Antes se han estudiado las planificaciones que son aceptables desde el punto de vista de la consistencia de la base de datos, asumiendo implícitamente que no había fallos en las transacciones. Ahora se va a estudiar el efecto de los fallos de una transacción durante una ejecución concurrente. Si la transacción T sub I falla, por la razón que sea, es necesario deshacer el efecto de dicha transacción para asegurar la propiedad de atomicidad de la misma. En un sistema que permita la concurrencia, es necesario asegurar también que toda transacción T sub J que dependa de T sub I se aborta también. Para alcanzar esta garantía es necesario poner restricciones al tipo de planificaciones permitidas en el sistema. Algunas planificaciones son recuperables. Considérese la planificación 10, que se muestra en la siguiente figura que está en pantalla, en la cual la transacción T9 realiza solo una instrucción, leer. Supongamos que el sistema permite que T9 se complete inmediatamente después de ejecutar la instrucción leer. Así que se completa T9 antes que lo haga T8. Ahora supongamos que T8 falla antes de completarse. Como el valor T9 ha leído el valor del elemento de datos escrito por T8, se debe abortar T9 para asegurar la atomicidad de la transacción. Sin embargo, T9 ya se ha comprometido y no puede abortarse. De este modo se llega a una situación en la cual es imposible recuperarse correctamente del fallo de T8. La mayoría de los sistemas de bases de datos requieren que todas las planificaciones sean recuperables. Una planificación recuperable es aquella en la que para todo par de transacciones T sub I y T sub J, tales que T sub J lee elementos de datos que ha escrito previamente T sub I, la operación comprometer de T sub I aparece antes que la de T sub J. Planificaciones sin cascada. Ejemplo, consideremos la planificación parcial de la siguiente figura, que sale en pantalla. La transacción T10 escribe un valor de A que lee la transacción T11. La transacción T11 escribe un valor de A que lee la transacción T12. Este fenómeno en el cual un fallo en una única transacción provoca una serie de retrocesos de transacciones se denomina retroceso en cascada. Una planificación sin cascada es aquella que para que todo par de transacciones TI y TJ, tales que TJ lee un elemento de datos que ha escrito previamente TI, la operación comprometer de TI aparece antes que la operación de lectura de TJ. Es sencillo comprobar que toda planificación sin cascada también es recuperable. Incluso si una planificación es recuperable, hay que retroceder varias transacciones para recuperar correctamente el estado previo a un fallo en una transacción T sub I. Tales situaciones ocurren si las transacciones leen datos que ha escrito T sub I. Implementación del aislamiento. Existen varios esquemas de control de concurrencia que se pueden utilizar para asegurar que incluso si se ejecutan concurrentemente muchas transacciones, solo se generen planificaciones aceptables sin tener en cuenta la forma en la que el sistema operativo comparte en el tiempo los recursos, como el tiempo de la CPU, entre las transacciones. Como dice en pantalla, el objetivo de los esquemas de control de concurrencia es proporcionar un elevado grado de concurrencia, al mismo tiempo que se asegura que todas las planificaciones son secuenciales en cuanto a conflictos o en cuanto a vistas, con o sin cascada. Pero además de eso, un esquema de control de concurrencia como este produce un rendimiento pobre, ya que fuerza a que las transacciones esperen a que finalicen las precedentes para poder comenzar. En otras palabras, produce un grado de concurrencia pobre. La ejecución concurrente presenta varios beneficios para el rendimiento.